Hay un país donde cambiar de canal de televisión es un delito, donde cada hogar tiene un altavoz instalado por el gobierno que transmite propaganda desde las 6 de la mañana y que no se puede apagar, solo bajar de volumen, donde los ciudadanos no eligen dónde viven, dónde trabajan, qué estudian, con quién se casan, ni cuándo pueden viajar a la ciudad vecina, donde 3 generaciones de una misma familia pueden ser encarceladas en un campo de trabajo por un comentario que uno de sus miembros hizo hace 30 años. Donde el calendario no empieza con el nacimiento de Cristo, sino con el nacimiento de Kim Il-sung, fundador del Estado, lo que significa que mientras tú lees esto en el año 2026 del calendario gregoriano, en este país están en el año 114 del calendario juche. Este país tiene 26 millones de habitantes, armas nucleares, un ejército de 1.200.000 soldados y prácticamente cero acceso a Internet. Es la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. Y lo que estás a punto de descubrir sobre cómo funciona la vida real dentro de sus fronteras es más extraño, más brutal y más complejo de lo que cualquier titular de prensa ha podido contarte. Antes de cruzar la frontera más vigilada del mundo, necesitas conocer las cifras que definen a este país que funciona como una caja negra en el centro de Asia Oriental. Corea del Norte ocupa 120.000 kilómetros cuadrados de la mitad norte de la península coreana, un territorio montañoso donde el 80% de la superficie está cubierto por montañas y colinas que hacen que la tierra cultivable sea desesperadamente escasa. Su frontera sur con Corea del Sur está sellada por la zona desmilitarizada, una franja de 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de largo, que es, paradójicamente, uno de los corredores de biodiversidad más ricos de Asia, porque lleva más de 70 años sin presencia humana. Su frontera norte con China se extiende a lo largo del río Yalu y del río Tumen, y es por donde fluye el 90% del comercio exterior del país, lo que convierte a China no solo en el vecino más importante de Corea del Norte, sino en su sistema de soporte vital económico. Hay un pequeño tramo de frontera con Rusia, de apenas 17 kilómetros, que convierte a Corea del Norte en uno de los pocos países del mundo que comparte frontera con China y con Rusia simultáneamente, una posición geográfica que explica más sobre su supervivencia política que cualquier análisis ideológico. El país tiene armas nucleares desde 2006 y ha realizado 6 pruebas nucleares confirmadas. Tiene un programa de misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar, según los analistas de defensa, cualquier punto del territorio continental de Estados Unidos. Gasta aproximadamente un 25% de su Producto Interior Bruto en defensa, la proporción más alta de cualquier país del mundo, mientras que el Producto Interior Bruto per cápita de sus ciudadanos es de aproximadamente $1.800 al año, una de las cifras más bajas del planeta. Esto significa que Corea del Norte es simultáneamente una potencia nuclear y uno de los países más pobres de la Tierra, una combinación que no existe en ningún otro lugar del mundo y que define la paradoja central del Estado norcoreano. Un gobierno que puede lanzar un misil al espacio, pero que no puede alimentar consistentemente a su propia población. Y es dentro de esa paradoja donde viven 26 millones de personas cuya vida cotidiana es un misterio para el resto de la humanidad. Un misterio que vamos a intentar descifrar con la información más rigurosa disponible. Lo primero que necesitas entender sobre Corea del Norte es que no es un país en el sentido convencional. Es un sistema diseñado con una ingeniería social tan precisa y tan totalizadora que controla no solo las acciones de sus ciudadanos, sino sus pensamientos, sus emociones y su percepción de la realidad. Y el pilar de ese sistema tiene un nombre: Songbun. El Songbun es el sistema de clasificación social que divide a toda la población norcoreana
en 3 categorías según la lealtad política de sus antepasados. La clase leal, que incluye a los descendientes de los que lucharon junto a Kim Il-sung contra los japoneses, ocupa la cima de la pirámide y tiene acceso a los mejores empleos, las mejores viviendas, la mejor alimentación y la posibilidad de vivir en Pyongyang. La capital, que funciona como una ciudad escaparate reservada para la élite. La clase vacilante ocupa el medio, con acceso a recursos limitados y una vigilancia constante que mide cada gesto en busca de señales de deslealtad. Y la clase hostil, que incluye a los descendientes de terratenientes, religiosos, colaboradores con Japón o cualquiera que haya mostrado inclinaciones capitalistas en algún momento de los últimos 70 años, ocupa la base con acceso restringido a todo: educación, comida, sanidad y libertad de movimiento. Tu Songbun se hereda. No se elige, no se gana, se nace con él y determina el curso de tu vida entera con una rigidez que el sistema de castas más inflexible de la historia envidiaría. Un norcoreano de clase hostil, nacido en una provincia rural, tiene el futuro sellado desde el momento en que llega al mundo. Trabajará en una granja cooperativa o en una mina. No estudiará en la universidad, no vivirá en Pyongyang y no tendrá acceso a la información que le permitiría saber que su vida podría ser diferente. Porque lo más eficaz del Songbun no es lo que prohíbe, es lo que oculta. Es la invisibilización de la posibilidad. Un ser humano que sabe que existe algo mejor y no puede alcanzarlo sufre. Pero un ser humano que no sabe que existe algo mejor no sufre por su ausencia, de la misma forma que no puedes echar de menos un color que nunca has visto. El Songbun no encarcela cuerpos, encarcela horizontes. Y esa es una forma de control mucho más eficiente que cualquier muro o cualquier alambre de espino, porque el prisionero, que no sabe que es prisionero, nunca intentará escapar. La vida cotidiana en Pyongyang y la vida cotidiana en las provincias rurales de Corea del Norte son 2 realidades tan diferentes que podrían pertenecer a 2 países distintos. Y entender esa diferencia es fundamental para no caer en la simplificación de creer que Corea del Norte es un bloque homogéneo de miseria. No lo es. Es un país con capas, y cada capa tiene su propia versión de la realidad. Pyongyang es una ciudad de unos 3 millones de habitantes que el gobierno mantiene como vitrina del régimen. Sus avenidas son anchas, limpias y casi vacías de tráfico, porque muy pocos norcoreanos poseen un vehículo privado. El silencio es lo primero que te golpea. Una capital de 3 millones de personas no debería sonar así. No hay bocinas. No hay música saliendo de las tiendas. No hay conversaciones en las terrazas de los cafés, porque no hay terrazas de cafés. Lo que hay es el sonido del viento cruzando avenidas de 8 carriles por donde pasan 3 coches por minuto, el eco de los pasos sobre aceras de granito pulido y de fondo, siempre de fondo, el murmullo metálico de los altavoces públicos transmitiendo noticias sobre los logros del líder con una cadencia monótona que se convierte en ruido blanco después de las primeras horas. El aire de Pyongyang huele a carbón en invierno, cuando las pocas calefacciones que funcionan queman antracita de baja calidad que tiñe el cielo de un gris amarillento, y a polvo seco en verano, cuando la hidera de más. Cuando el viento arrastra la tierra de las obras de construcción perpetuas que el gobierno mantiene como señal de progreso. Los edificios residenciales son bloques de apartamentos de arquitectura socialista que desde fuera parecen uniformes y funcionales, pero cuyo interior varía enormemente según el Songbun del ocupante. Los apartamentos de la élite tienen calefacción, agua corriente constante y electrodomésticos importados de China, mientras que los del nivel inferior pueden carecer de agua caliente durante meses y sufrir cortes eléctricos que obligan a subir 20 pisos por las escaleras porque los ascensores no funcionan.
El metro de Pyongyang, uno de los más profundos del mundo con estaciones a más de 100 metros bajo tierra, diseñadas para funcionar como refugios antinucleares, es una maravilla estética de mármol, lámparas de araña y murales que representan escenas de prosperidad socialista, pero sus trenes, fabricados en Alemania Oriental y en China, tienen décadas de antigüedad y un sistema de ventilación que los pasajeros describen como insuficiente en verano. Los parques están cuidados. Las calles están limpias. Las mujeres policías de tráfico, famosas por su uniforme azul y sus movimientos mecánicos, dirigen un tráfico que apenas existe con una disciplina que se ha convertido en una atracción turística involuntaria. Pyongyang es la ciudad más escenificada del mundo. Cada detalle está diseñado para proyectar una imagen de orden, prosperidad y devoción al líder. Pero la imagen se agrieta cuando miras con atención. Las luces de los edificios residenciales están apagadas por la noche porque no hay electricidad suficiente. Los escaparates de las tiendas están llenos de productos que la mayoría no puede comprar y las sonrisas de los ciudadanos que interactúan con los turistas tienen una rigidez que delata el entrenamiento que han recibido para esos encuentros. La Torre Juche, de 170 metros de altura, domina el horizonte de Pyongyang con una llama de hormigón en su cúspide que se ilumina por las noches y que es visible desde cualquier punto de la ciudad. Frente a ella, al otro lado del río Taedong, la plaza Kim Il-sung se extiende como una explanada inmensa de granito donde se celebran los desfiles militares que el mundo ve por televisión. Miles de soldados marchando con una sincronización robótica, misiles montados en camiones que cruzan la plaza como advertencias rodantes y cientos de miles de ciudadanos que aplauden con una uniformidad que los observadores extranjeros interpretan como miedo y que los norcoreanos probablemente experimentan como una mezcla de devoción genuina, obligación social y el alivio de saber que mientras aplaudes, nadie te está señalando. El Hotel Ryujeon, la estructura más alta de Pyongyang, con sus 330 metros y su forma de pirámide escalonada, lleva en construcción desde 1987, casi 40 años sin terminarse. Fue concebido como el hotel más grande del mundo, pero los problemas estructurales y el colapso de la Unión Soviética detuvieron la construcción en los años 90. El edificio permaneció como un esqueleto de hormigón durante más de una década, la estructura no terminada más grande del mundo, un monumento involuntario al desfase entre la ambición del régimen y su capacidad real. Los guías turísticos no lo mencionan. Los turistas lo fotografían desde lejos y los norcoreanos pasan por debajo de él cada día con la naturalidad de quien ha aprendido a no ver lo que el gobierno prefiere que no exista. Los restaurantes de Pyongyang, destinados a la élite, sirven una cocina coreana que los visitantes extranjeros describen como excelente. El naengmyeon, fideos fríos de trigo sarraceno en un caldo helado, es el plato emblema de la cocina de Pyongyang y fue incluso servido durante la cumbre intercoreana de 2018 como gesto simbólico de hospitalidad. El kimchi norcoreano, menos dulce y más salado que el surcoreano, se prepara en cada hogar durante el Kimjang, la temporada de preparación masiva de kimchi en otoño, que es uno de los pocos eventos comunitarios donde la jerarquía del Songbun se relaja temporalmente porque todas las familias, independientemente de su clase, necesitan preparar suficiente kimchi para sobrevivir el invierno. Es un momento de normalidad en un país donde la normalidad es un privilegio, y las mujeres que trabajan juntas cortando col, mezclando pasta de chile y empaquetando los recipientes de barro, comparten risas y chismes con una espontaneidad que desmiente brevemente la imagen de una sociedad petrificada por el miedo. Fuera de Pyongyang, la realidad cambia drásticamente. Las provincias rurales, donde vive la mayoría de la población, operan con una economía que combina el sistema de racionamiento estatal, que lleva décadas sin funcionar de forma fiable,
con un mercado negro informal que se ha convertido en el verdadero motor económico del país. Los Gangmadang, los mercados informales que surgieron durante la gran hambruna de los años 90, cuando el sistema de distribución estatal colapsó, son hoy el lugar donde la mayoría de los norcoreanos compran y venden lo necesario para sobrevivir: comida, ropa, medicinas, electrodomésticos de contrabando chino, memorias USB con series de televisión surcoreanas y teléfonos móviles que funcionan en una red interna controlada por el Estado y que no tienen acceso a Internet. El gobierno tolera estos mercados porque sabe que sin ellos la población no sobreviviría, pero los regula con una arbitrariedad que puede convertir a un comerciante exitoso en un criminal de un día para otro si las autoridades locales deciden que ha acumulado demasiado dinero o demasiada independencia. La alimentación es la preocupación central de la vida norcoreana fuera de la capital. El país sufrió una hambruna entre 1994 y 1998 que mató a entre 200.000 y 3 millones de personas, según las distintas estimaciones, una horquilla que refleja la imposibilidad de obtener datos fiables de un país que considera sus estadísticas de mortalidad un secreto de Estado. La hambruna, conocida dentro de Corea del Norte como la Marcha Ardua, fue provocada por la combinación del colapso de la Unión Soviética, que era el principal proveedor de combustible y fertilizantes, con una serie de inundaciones que destruyeron las cosechas y con un sistema agrícola colectivizado que era estructuralmente incapaz de responder a una crisis. La gente comió corteza de árbol, hierba, raíces y, según los testimonios de los desertores, en los casos más extremos, otros seres humanos. El trauma de la hambruna marcó a toda una generación de norcoreanos que crecieron con una desnutrición que les dejó hasta 10 centímetros menos de estatura media que sus compatriotas del sur. Hoy, aunque la situación alimentaria ha mejorado respecto a los 90, la desnutrición crónica sigue afectando a un porcentaje significativo de la población rural y la diferencia de altura entre un norcoreano medio y un surcoreano medio sigue siendo visible a simple vista. Un recordatorio biológico de que la política no solo divide fronteras, sino que moldea cuerpos. La idea de que un sistema de gobierno puede alterar la estatura de una población entera en apenas 2 generaciones es una de las demostraciones más brutales de lo que significa el poder. No el poder de encarcelar o ejecutar, que es el poder que los titulares de prensa reflejan, sino el poder de modificar la biología de millones de personas sin que ellas lo sepan, sin que lo consientan y sin que puedan hacer nada para evitarlo. Es un poder que no necesita policía ni ejército, solo necesita controlar el acceso a la comida. La economía norcoreana es un enigma incluso para los economistas especializados, porque el país no publica estadísticas económicas fiables. Lo que se sabe, a través de análisis satelitales, testimonios de desertores y datos comerciales chinos, es que la economía funciona en 2 niveles paralelos. El nivel oficial, que sigue las directrices del Plan Central y que mantiene las fábricas estatales, las granjas colectivas y las minas operando con una eficiencia que los analistas estiman entre el 20 y el 40% de su capacidad. Y el nivel informal, los Gangmadang, que mueve entre el 30 y el 50% de la actividad económica real del país y que ha creado una clase de comerciantes, conocidos como donju o maestros del dinero, que acumulan capital suficiente como para sobornar a funcionarios, financiar fugas hacia China y vivir con un nivel de comodidad que el sistema oficialmente no permite, pero extraoficialmente tolera a cambio de una parte de las ganancias. Es un capitalismo clandestino dentro de un Estado comunista, y su existencia demuestra algo que los economistas llevan décadas observando, que los seres humanos crearán mercados incluso en las condiciones más hostiles, porque el comercio no es un invento del capitalismo, es un instinto de la especie.
La electricidad en las provincias es intermitente en el mejor de los casos e inexistente durante semanas en el peor. Las imágenes satelitales nocturnas de la península coreana son probablemente la visualización más elocuente de la diferencia entre ambas Coreas. El sur es un estallido de luz que rivaliza con Japón, mientras que el norte es un agujero negro interrumpido únicamente por el pequeño punto luminoso de Pyongyang. El resto del país está oscuro. 23 millones de personas viviendo en la oscuridad literal, mientras al otro lado de la frontera, sus compatriotas iluminan rascacielos con pantallas de LED del tamaño de edificios. La imagen no necesita comentario. Se comenta sola. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este documental. Nos encanta saber que hay exploradores en cada rincón del mundo. Si lo que estás descubriendo te está sorprendiendo, dale a me gusta y suscríbete, porque ahora vamos a entrar en el sistema de control más sofisticado que existe en cualquier país del mundo. Lo que el gobierno norcoreano hace para vigilar, controlar y moldear la mente de sus ciudadanos supera lo que cualquier novela distópica ha imaginado, porque la ficción tiene límites. La realidad norcoreana no. El control de la información en Corea del Norte es total. No hay internet. Lo que existe es una intranet nacional llamada Kwangmyong, que contiene exclusivamente contenido aprobado por el Estado, enciclopedias editadas, noticias producidas por la agencia estatal KCNA, textos académicos filtrados y un sistema de correo electrónico interno que es monitoreado en tiempo real. Los ciudadanos no pueden hacer llamadas internacionales, no pueden enviar correos electrónicos al exterior, no pueden acceder a ninguna página web fuera de la red nacional. La televisión tiene entre 3 y 4 canales, todos estatales, que transmiten noticias sobre las actividades del líder, documentales de propaganda, programas educativos sobre la ideología juche y, ocasionalmente, películas aprobadas que glorifican la historia del régimen. La radio funciona de forma similar. Los aparatos están presintonizados en las frecuencias estatales y la circuitería está sellada para impedir que el usuario cambie de emisora. Intentar sintonizar una emisión de radio extranjera es un delito que puede ser castigado con años de campo de trabajo. Los periódicos, todos estatales, publican noticias que el Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores aprueba cada mañana antes de que lleguen a la imprenta. No existe la prensa independiente. No existen los periodistas independientes. No existe el concepto de opinión pública en el sentido que el resto del mundo da a esa expresión. Lo que existe es una narrativa oficial que se repite en cada medio, en cada escuela, en cada lugar de trabajo y en cada hogar, hasta que la repetición la convierte en la única versión de la realidad que los ciudadanos conocen. Un norcoreano promedio que no ha tenido contacto con información exterior cree genuinamente que su país es una potencia respetada, que su nivel de vida es superior al de Corea del Sur, que Estados Unidos provocó la guerra de Corea y que la familia Kim ha sido bendecida con cualidades sobrehumanas. No es estupidez, es ingeniería informativa. Cuando el único mapa que conoces muestra que tu país está en el centro del mundo, no tienes razones para creer que el mapa está equivocado. El culto a la personalidad de la familia Kim no tiene equivalente en la historia moderna. Kim Il-sung, el fundador, es considerado el presidente eterno de la nación, un título que se le otorgó después de su muerte en 1994 y que significa que técnicamente sigue siendo el jefe de Estado a pesar de llevar 3 décadas muerto. Su cuerpo embalsamado se exhibe en el Palacio del Sol de Kumsusan, un mausoleo de mármol donde los visitantes deben hacer una reverencia profunda ante el cadáver preservado en una vitrina de cristal iluminada con luz rosa. Los norcoreanos que visitan el mausoleo lloran.
lloran con una intensidad que los observadores extranjeros no saben si interpretar como genuina o como performativa. Y la respuesta probablemente es que es ambas cosas simultáneamente, porque en un sistema donde la devoción al líder se practica desde los 3 años de edad, la frontera entre la emoción real y la emoción aprendida se disuelve hasta ser irreconocible incluso para el propio individuo que la experimenta. En cada hogar norcoreano, sin excepción, deben colgar 2 retratos, uno de Kim Il-sung y otro de Kim Jong-il. Los retratos se limpian con un paño especial proporcionado por el gobierno, y las inspecciones verifican que estén libres de polvo y correctamente alineados. Si un incendio destruye una vivienda, la primera obligación del ocupante es salvar los retratos. Ha habido casos documentados de personas que han recibido reconocimiento público por salvar los retratos de su casa en llamas mientras sus pertenencias personales se convertían en ceniza. La jerarquía de valores está clara. La imagen del líder vale más que tus posesiones, más que tu hogar y, según la lógica implícita del sistema, más que tu propia vida. Las universidades norcoreanas enseñan ciencia, ingeniería, medicina y humanidades, a un nivel que los académicos que han tenido acceso a sus programas describen como competente en las ciencias exactas y completamente distorsionado en las ciencias sociales. Un ingeniero norcoreano puede diseñar un puente perfectamente funcional. Un médico norcoreano puede realizar una cirugía competente con recursos limitados, pero un estudiante de historia norcoreano aprende una versión del pasado que comienza y termina con la familia Kim. Y un estudiante de filosofía estudia exclusivamente la ideología Juche, el sistema de pensamiento creado por Kim Il-sung, que combina elementos del marxismo-leninismo con un nacionalismo coreano que prioriza la autosuficiencia como valor supremo. La ironía es que un país cuya filosofía oficial predica la autosuficiencia depende casi completamente de China para su combustible, su maquinaria y una parte significativa de sus alimentos. La ideología y la realidad viven en habitaciones separadas del mismo edificio, y la función del sistema educativo es asegurarse de que nadie abra la puerta que las conecta. Pero existe una grieta en el muro de información, y esa grieta tiene forma de memoria USB. Desde hace 2 décadas, organizaciones de desertores norcoreanos y activistas internacionales introducen de contrabando desde China memorias USB y tarjetas micro SD cargadas con películas surcoreanas, series de televisión, telenovelas, música pop coreana y, en los últimos años, la versión coreana de Wikipedia. Estos dispositivos entran por la frontera del río Yalu, ocultos en cargamentos comerciales, en la ropa de los contrabandistas y a veces lanzados en botellas que cruzan el río durante la noche. Dentro de Corea del Norte, las memorias circulan de mano en mano en una red clandestina que funciona con la misma lógica que el samizdat soviético. Cada receptor copia el contenido, lo comparte con personas de confianza y borra el dispositivo antes de que las inspecciones domiciliarias puedan encontrarlo. Los desertores que han escapado del país describen el momento en que vieron por primera vez una serie surcoreana como un despertar comparable a una experiencia religiosa, no por la calidad del entretenimiento, sino porque las imágenes mostraban una realidad que el gobierno les había dicho que no existía. Surcoreanos ricos, libres, bien alimentados, viviendo en ciudades modernas, con coches, tiendas llenas y la capacidad de decir lo que piensan sin miedo a ser arrestados. Para un norcoreano que ha crecido creyendo que el sur es una colonia empobrecida de Estados Unidos, ver un drama coreano donde una familia surcoreana de clase media vive mejor que la élite de Pyongyang es un terremoto cognitivo que ninguna propaganda puede reparar una vez que ha ocurrido. El gobierno lo sabe, y la represión contra el consumo de medios extranjeros se ha intensificado hasta niveles que reflejan el terror que esta información genera en las autoridades.
La ley de rechazo al pensamiento y la cultura reaccionaria, promulgada en 2020, establece penas de hasta 15 años de campo de trabajo por poseer o distribuir contenido de entretenimiento surcoreano y la pena de muerte por distribuirlo a gran escala. Las brigadas juveniles, llamadas Gyuchaldae, patrullan las calles revisando los teléfonos móviles de los jóvenes en busca de contenido ilegal, y las inspecciones domiciliarias pueden ocurrir sin previo aviso. Los ciudadanos que son descubiertos con contenido prohibido enfrentan sesiones de autocrítica pública donde deben confesar su delito ante sus vecinos, compañeros de trabajo y familiares, en un ritual de humillación diseñado no solo para castigar al infractor, sino para aterrorizar a los testigos. Es un sistema que convierte a cada ciudadano en vigilante potencial de sus vecinos, a cada vecino en amenaza potencial y a la confianza interpersonal en un lujo que puede costar la libertad. Y sin embargo, a pesar de este nivel de control, la información sigue entrando. Los jóvenes norcoreanos, que los desertores describen como cada vez más escépticos hacia la propaganda oficial, desarrollan un doble lenguaje que les permite decir lo correcto en público mientras piensan algo completamente diferente en privado. Es una esquizofrenia social que los psicólogos que trabajan con refugiados norcoreanos en Seúl describen como uno de los traumas más difíciles de tratar. La persona ha pasado toda su vida simulando una identidad que no es la suya, y cuando llega a un país libre no sabe quién es realmente porque nunca tuvo la oportunidad de descubrirlo. El turismo en Corea del Norte existe, y su funcionamiento revela tanto sobre el país como cualquier análisis político. Los turistas llegan a través de agencias autorizadas que organizan itinerarios completamente controlados. Cada grupo viaja con al menos 2 guías norcoreanos que no se separan de los visitantes en ningún momento. Los turistas pueden fotografiar solo lo que los guías autorizan. No pueden hablar con ciudadanos sin mediación. No pueden salir del hotel por la noche. No pueden alejarse del grupo bajo ninguna circunstancia. El resultado es una experiencia turística que se parece más a una visita guiada a un set de cine que a un viaje real. Ves lo que el director quiere que veas, escuchas lo que el guión dice y te vas con una impresión del país que ha sido diseñada milimétricamente para que sea la que el gobierno necesita que sea. La zona desmilitarizada es el punto más tenso de la superficie terrestre. Sembrada de minas antipersona, erizada de puestos de observación y patrullada por soldados que se vigilan mutuamente a través de binoculares las 24 horas del día. En Panmunjom, el punto de encuentro donde se firmó el armisticio de 1953, los edificios azules de las Naciones Unidas se extienden exactamente sobre la línea de demarcación, lo que significa que puedes entrar por el lado surcoreano, caminar hasta el extremo de la mesa de conferencias y estar técnicamente en Corea del Norte sin haber cruzado ninguna frontera oficial. Los soldados surcoreanos que custodian Panmunjom se colocan en una postura específica con los puños cerrados y gafas de sol que impiden el contacto visual. Los soldados norcoreanos al otro lado hacen exactamente lo mismo. Es un teatro de intimidación recíproca que lleva 70 años en cartel sin que ninguno de los actores pestañee. La vida ritual diaria de un norcoreano está pautada por obligaciones que el Estado ha convertido en rutina. Cada trabajador asiste a sesiones semanales de autocrítica donde debe confesar públicamente sus faltas, reales o inventadas, ante sus compañeros de unidad de trabajo. Las faltas pueden ser tan banales como haber llegado un minuto tarde o no haber leído con suficiente atención el editorial del Rodong Sinmun, el periódico del partido, pero la dinámica de estas sesiones crea una presión social que convierte cada semana en un examen y cada compañero en un potencial acusador. Los sábados, toda la población participa en trabajos voluntarios obligatorios: limpieza de calles, mantenimiento de monumentos, trabajos agrícolas en las granjas colectivas cercanas. No son voluntarios en ningún sentido real de la palabra,
pero el lenguaje del régimen los describe así porque admitir la obligación contradiría la narrativa de una población que ama a su líder y trabaja con entusiasmo por el bien colectivo. La distancia entre lo que el lenguaje dice y lo que la realidad es se ha convertido en Corea del Norte en un espacio habitable, un espacio donde 26 millones de personas han aprendido a vivir entre las palabras y los hechos como quien camina por el hueco entre dos paredes. Incómodo, estrecho, pero posible si no respiras demasiado fuerte. Pero la vida en Corea del Norte no es solo control y miedo. Y es fundamental entender esto para no reducir a 26 millones de personas a la categoría de víctimas sin agencia. Dentro de las restricciones del sistema, los norcoreanos viven, aman, celebran, crean y encuentran formas de felicidad que el observador externo tiende a minimizar porque no encajan en la narrativa de miseria total que los medios occidentales prefieren. Las bodas norcoreanas son celebraciones que las familias preparan durante meses, ahorrando para comprar los mejores ingredientes posibles para el banquete y los regalos que los novios intercambian. La novia viste un hanbok tradicional coreano y el novio un traje occidental que frecuentemente es prestado porque pocos norcoreanos poseen uno. La ceremonia incluye una visita obligatoria a la estatua más cercana de Kim Il-sung y Kim Jong-il, donde la pareja deposita flores y se fotografía, un requisito que los norcoreanos han integrado en sus rituales con la misma naturalidad con la que los occidentales incluyen una visita a la iglesia. Después viene el banquete, donde la comida, el soju norcoreano y las canciones se comparten con una alegría que los visitantes extranjeros que han asistido a estas celebraciones describen como genuina. La felicidad humana no necesita libertad política para existir en momentos puntuales. Necesita comunidad, comida compartida y una razón para celebrar. Y los norcoreanos, dentro de un sistema que controla casi todo, han encontrado formas de proteger esos momentos de todo lo que el sistema les quita. Los niños norcoreanos juegan. Este dato, que parece obvio, es importante porque la imagen mediática del país tiende a presentar una sociedad donde la alegría ha sido exterminada. No es así. Los niños juegan en los parques, corren por las calles de las ciudades pequeñas con la misma energía desordenada que los niños de cualquier lugar del mundo, y los que tienen acceso a un balón lo patean en campos de tierra con una pasión por el fútbol que conecta a Corea del Norte con el resto de la humanidad de una forma que ninguna sanción puede bloquear. En las escuelas, los niños aprenden matemáticas, ciencias, lengua coreana y una versión de la historia que presenta a la familia Kim como salvadores de la nación y a Estados Unidos como el enemigo eterno. La ideologización comienza en el jardín de infancia, donde los niños de 4 años aprenden canciones que glorifican al líder y practican juegos que simulan la derrota de soldados americanos. A los 6 años, todos se unen a la Unión de los Niños de Corea. A los 14, a la Liga de la Juventud. La socialización política es tan temprana y tan envolvente que para la mayoría de los norcoreanos, la ideología del Estado no es algo externo que se impone, es el agua en la que nadan. No la perciben como ideología de la misma forma que un pez no percibe el agua. Queremos hacer una breve pausa para conectar contigo. Si has llegado hasta aquí, es porque Corea del Norte te está atrapando tanto como nos atrapó a nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. Y quédate, porque ahora vamos a adentrarnos en el aparato militar, nuclear y de propaganda que sostiene al régimen, y en las historias de los que arriesgaron todo para escapar de él. Lo que viene ahora es la parte del documental que ningún turista ve y que el gobierno no quiere que conozcas. El ejército norcoreano es el cuarto más grande del mundo en número de efectivos activos. 1.200.000 soldados en un país de 26 millones de habitantes, lo que significa que aproximadamente 1 de cada 22 norcoreanos es militar activo.
El servicio militar es obligatorio y dura entre 7 y 10 años para los hombres y entre 3 y 7 años para las mujeres, los periodos de servicio militar más largos de cualquier país del mundo. Un joven norcoreano que entra al ejército a los 17 años puede no regresar a la vida civil hasta los 27, lo que significa que pasa toda su juventud dentro de una institución que lo alimenta de forma deficiente, lo entrena con una intensidad que los analistas de defensa describen como brutal y lo indoctrina con una devoción al líder que convierte cada orden militar en una cuestión de fe, además de disciplina. La paradoja del ejército norcoreano es que es simultáneamente enorme e insuficiente. Enorme en número, pero con un equipamiento que incluye tanques de la era soviética, aviones de combate de los años 60 y una marina compuesta mayoritariamente por embarcaciones costeras que no podrían sobrevivir un enfrentamiento con la Armada surcoreana o estadounidense. La ventaja militar de Corea del Norte no está en su equipamiento convencional, sino en 3 factores que hacen que ningún país quiera provocar un conflicto: las armas nucleares, los miles de piezas de artillería desplegadas a lo largo de la zona desmilitarizada que podrían devastar Seúl en minutos, y la disposición del régimen a aceptar niveles de destrucción que ningún gobierno democrático toleraría. Es una estrategia de disuasión que no se basa en ganar una guerra, sino en hacer que el coste de iniciarla sea tan alto que nadie se atreva. Y durante 70 años ha funcionado. El programa nuclear norcoreano es la carta más poderosa del régimen y la razón por la que la comunidad internacional no ha podido forzar un cambio de gobierno. La lógica de Kim Jong-un es simple y, desde su perspectiva, racional. Gaddafi en Libia renunció a su programa nuclear y terminó muerto en una cuneta. Saddam Hussein no tenía armas nucleares y terminó colgado. Kim Jong-un tiene armas nucleares y sigue en el poder. La lección es inequívoca. Las armas nucleares no son una herramienta de agresión, son un seguro de vida. La propaganda norcoreana es un universo artístico propio que merece ser analizado no solo como herramienta de control, sino como fenómeno cultural. Los murales que cubren las fachadas de los edificios públicos de Pyongyang representan escenas de trabajadores heroicos, soldados victoriosos y paisajes idílicos de una Corea del Norte que solo existe en la pintura. Los carteles de propaganda que salpican las carreteras del país tienen una estética que combina el realismo socialista soviético con un colorido que recuerda a los anuncios de los años 50, creando un efecto visual que es simultáneamente anacrónico y llamativo. Los mass games, los espectáculos gimnásticos que involucran a decenas de miles de participantes que forman mosaicos humanos con una sincronización perfecta, son considerados por muchos como el evento artístico más impresionante del mundo en términos de escala y coordinación. Cada participante es un píxel humano que sostiene paneles de colores que, vistos desde las gradas, forman imágenes gigantescas que cambian cada pocos segundos con una fluidez que parece digital, pero que es enteramente analógica. La preparación requiere meses de ensayo diario, y la perfección que se exige es tal que un solo error de un solo participante entre 80.000 es visible y es castigado. Es arte, es propaganda, es coerción, es todo eso al mismo tiempo, y separar una cosa de la otra es imposible, que es exactamente lo que el régimen pretende. Los campos de prisioneros políticos, conocidos como Kwanliso, son el aspecto más oscuro del régimen norcoreano y el que más resistencia genera a la hora de verificarlo, porque el gobierno niega su existencia. A pesar de que las imágenes satelitales muestran claramente las instalaciones, se estima que entre 80.000 y 120.000 personas están detenidas actualmente en estos campos, que operan bajo el principio de la culpa por asociación. Si un miembro de tu familia comete un delito político, 3 generaciones de tu familia pueden ser encarceladas.
Los testimonios de los pocos supervivientes que han escapado describen condiciones de trabajo forzado, desnutrición sistemática, torturas y ejecuciones sumarias que organizaciones como las Naciones Unidas han calificado de crímenes contra la humanidad sin equivalente en el mundo contemporáneo. El campo número 14, Kaechon, fue descrito por Shin Dong-hyuk, el único prisionero nacido dentro de un campo que logró escapar, como un lugar donde los niños delataban a sus padres para obtener una ración extra de comida, donde las ejecuciones públicas eran un entretenimiento regular y donde la muerte por agotamiento era tan común que los prisioneros dejaban de registrarla como un evento excepcional. La historia de Shin, publicada en el libro Escape del Campo 14, es probablemente el documento más perturbador que se ha escrito sobre Corea del Norte, y su existencia plantea una pregunta que la comunidad internacional lleva décadas evitando responder con acción concreta. ¿Cuánto sufrimiento humano es tolerable antes de que la soberanía nacional deje de ser una excusa para la inacción? Y sin embargo, algunos escapan. Las historias de los desertores norcoreanos son las narrativas de fuga más peligrosas del siglo XXI. La ruta de escape más común cruza el río Yalu o el río Tumen hacia China, generalmente de noche, generalmente en invierno, cuando los ríos están congelados y se pueden cruzar a pie. El crujido del hielo bajo las botas de un desertor que cruza el Tumen a las 3 de la madrugada con la temperatura a 30 bajo cero es, según los que lo han vivido, el sonido más largo de sus vidas. Cada paso produce un chasquido que el silencio de la noche amplifica hasta convertirlo en un grito que el desertor está convencido de que los guardias fronterizos pueden oír a kilómetros de distancia. El corazón late tan fuerte que el pulso se siente en los oídos. Las manos tiemblan no por el frío, sino por el miedo. Y la orilla china, que desde el lado norcoreano se veía a 200 metros de distancia, parece retroceder con cada paso como si el río se estuviera estirando. Los que llegan al otro lado describen el momento en que sus pies tocan tierra china no como alivio, sino como terror, porque saben que lo más difícil no ha terminado. Acaba de empezar. Pero llegar a China no es llegar a la libertad. China considera a los norcoreanos que cruzan la frontera como inmigrantes ilegales, no como refugiados, y los repatria sistemáticamente a Corea del Norte, donde enfrentan torturas y campos de trabajo. Los que quieren alcanzar Corea del Sur, el destino preferido de la mayoría, deben recorrer una ruta clandestina que atraviesa China, a veces Mongolia, a veces el sudeste asiático, pasando por Laos, Myanmar o Vietnam hasta llegar a Tailandia, el único país de la ruta que los entrega a la embajada surcoreana. Es un viaje que puede durar meses o años, que cuesta entre $2,000 y $10,000 pagados a intermediarios que no siempre cumplen su parte y que tiene un riesgo de captura en cada etapa que convierte cada frontera en una ruleta. Las mujeres que cruzan a China son especialmente vulnerables. Muchas son vendidas como esposas a granjeros chinos de zonas rurales por sumas que no superan los pocos miles de dólares, viviendo en un limbo legal donde no son ciudadanas, no tienen documentos y no pueden denunciar abusos sin arriesgarse a la deportación. Algunas pasan años en esta situación, teniendo hijos que no pueden registrar antes de encontrar una oportunidad para continuar la ruta hacia el sur. La historia de Yeonmi Park, que cruzó el Yalu congelado con su madre a los 13 años y pasó por una odisea de 2 años a través de China y Mongolia antes de llegar a Corea del Sur, se convirtió en uno de los testimonios más conocidos del mundo cuando dio una charla viral con más de 100 millones de visualizaciones. Su descripción de una infancia donde las ejecuciones públicas eran normales y donde su madre se ofreció a ser violada para que los traficantes no tocaran a su hija, produjo un silencio en la audiencia que los asistentes describen como el más denso que han experimentado. Pero la historia de Yeonmi
es también un ejemplo de las controversias que rodean los testimonios de desertores. Algunos detalles han sido cuestionados y la comunidad académica debate constantemente sobre cómo verificar testimonios de un país donde la verificación independiente es imposible. La verdad sobre Corea del Norte es una sustancia que nadie puede aislar completamente, porque cada fuente tiene sus propias distorsiones. La propaganda miente por diseño, los desertores pueden exagerar por trauma y los analistas especulan con datos incompletos. Lo que queda, después de filtrar todas las distorsiones, es una imagen que sigue siendo lo suficientemente terrible como para no necesitar exageración. Los más de 30.000 desertores que han llegado a Corea del Sur desde los años 90 enfrentan un proceso de adaptación que los psicólogos describen como uno de los más difíciles del mundo. No es solo aprender a vivir en una sociedad capitalista, es reconstruir una identidad que fue diseñada por un Estado totalitario. Es aprender que todo lo que te enseñaron sobre el mundo era mentira. Es descubrir que tu país de origen no es una potencia respetada, sino un paria internacional. Es lidiar con la culpa de haber dejado atrás a familiares que pueden estar sufriendo represalias por tu escape. Es enfrentar una sociedad surcoreana que, a pesar de compartir el mismo idioma y la misma etnicidad, te mira con una mezcla de curiosidad y distancia que hace que muchos desertores se sientan más solos en Seúl de lo que jamás se sintieron en Pyongyang. El centro de reasentamiento Hanawon, donde los desertores pasan 3 meses aprendiendo los básicos de la vida en Corea del Sur, enseña cosas que un surcoreano consideraría triviales. Cómo usar un cajero automático, cómo pedir comida en un restaurante, cómo funciona Internet, cómo leer un mapa que no tiene la cara de Kim Il-sung en la portada. La tasa de desempleo entre los desertores norcoreanos en el sur duplica la media nacional, y la tasa de depresión es significativamente más alta. La libertad, cuando llega después de toda una vida de cautiverio, no se siente como liberación, se siente como vértigo. Pero Corea del Norte no es solo política, control y sufrimiento. Y ahora queremos mostrarte la cara del país que rara vez aparece en los documentales. Su geografía, su belleza natural y los rincones que el régimen no ha podido controlar porque pertenecen a la geología, no a la política. El monte Paektu, en la frontera con China, es la montaña más sagrada de toda la cultura coreana, tanto del norte como del sur. Con 2.744 metros de altitud, su cumbre alberga un lago de cráter llamado Lago del Cielo, que se congela de octubre a junio y que, cuando está descongelado, refleja el cielo con una intensidad azul que los coreanos han considerado durante siglos como el ojo del cielo mirando hacia la tierra. El régimen norcoreano ha convertido el Paektu en un pilar de su mitología fundacional. La propaganda oficial afirma que Kim Jong-il nació en una cabaña de troncos en la ladera del Paektu durante la lucha guerrillera contra los japoneses, aunque los registros soviéticos indican que nació en la Unión Soviética. Una doble línea de arco iris apareció en el cielo el día de su nacimiento, según la versión oficial. Y una nueva estrella surgió sobre la montaña para anunciar su llegada. La apropiación política de una montaña sagrada es una de las estrategias más eficaces del régimen porque convierte la devoción cultural ancestral en devoción política al líder sin que la mayoría de los ciudadanos perciba la sustitución. Las montañas Kumgang, en la costa este cerca de la frontera surcoreana, fueron durante un breve periodo el símbolo más visible de lo que la reconciliación intercoreana podría ofrecer. Entre 1998 y 2008, turistas surcoreanos podían visitar un complejo turístico operado conjuntamente por ambas Coreas. Más de 2 millones de surcoreanos visitaron las montañas, y las imágenes de familias caminando por senderos norcoreanos bajo cascadas de agua cristalina fueron la postal más esperanzadora de la península.
El proyecto se canceló abruptamente cuando un soldado norcoreano disparó y mató a una turista surcoreana que se había alejado de la zona permitida. Las instalaciones siguen en pie, abandonadas, como un monumento a una posibilidad que no se materializó. La costa este de Corea del Norte, bañada por el mar de Japón, tiene playas que los pocos extranjeros que las han visto describen como espectacularmente vírgenes. Sin desarrollo turístico, sin hoteles, sin chiringuitos, sin basura, las playas del noreste norcoreano son arenas blancas y aguas limpias que el aislamiento internacional ha preservado involuntariamente de la degradación que el turismo masivo causa en todas las costas del mundo. Es una ironía que un régimen que ha causado tanto sufrimiento humano haya producido, como efecto secundario involuntario, algunos de los paisajes costeros mejor preservados de Asia. La naturaleza no entiende de ideología, y el aislamiento, que es veneno para los seres humanos, resulta ser un conservante perfecto para los ecosistemas. Lo que la política destruye, la ausencia de política preserva. Es una lección incómoda que la Antártida ya nos dio y que Corea del Norte confirma con una ironía que nadie pidió. En las montañas del interior, los bosques de Corea del Norte albergan una biodiversidad que los biólogos apenas han podido documentar debido a las restricciones de acceso, pero que las imágenes satelitales y los escasos estudios permitidos revelan como una de las sorpresas ecológicas de Asia Oriental. Se cree que el tigre siberiano, declarado extinto en la península coreana por la mayoría de los expertos, podría sobrevivir en pequeños números en las montañas más remotas del norte, donde la ausencia de actividad humana ha creado corredores de fauna que conectan el territorio norcoreano con las reservas naturales del extremo oriental ruso. Las cámaras trampa instaladas por investigadores chinos en la frontera del Yalu han captado en los últimos años sombras que los zoólogos analizan fotograma a fotograma con la esperanza de confirmar lo que los guardias fronterizos norcoreanos afirman haber visto: rayas naranjas moviéndose entre la nieve al amanecer. Si el tigre siberiano sobrevive en Corea del Norte, sería el depredador más solitario del planeta, cazando ciervos en montañas donde ningún científico puede seguirlo, en un país donde incluso los animales están más allá del alcance del mundo exterior. Las grullas de coronilla roja, una de las aves más amenazadas y más reverenciadas de toda la cultura asiática, invernan en la zona desmilitarizada y en los humedales norcoreanos que la ausencia de desarrollo industrial ha mantenido intactos. Estas aves, que en la cultura coreana simbolizan la longevidad y la fidelidad conyugal, realizan una danza de cortejo de una elegancia tan estudiada que los coreógrafos la han utilizado como inspiración durante siglos. Extienden las alas, inclinan el cuello, saltan con las patas juntas y emiten un canto de trompeta que puede escucharse a más de 3 kilómetros de distancia. Las parejas de grullas se mantienen juntas de por vida, y cuando una muere, la otra emite un canto diferente, más grave y más largo, que los ornitólogos llaman el canto de la ausencia, y que los campesinos coreanos del norte y del sur interpretan desde hace generaciones como el sonido del duelo. Que el ave que simboliza la fidelidad eterna haga su hogar de invierno exactamente en la franja de tierra que separa a un pueblo dividido es una coincidencia que la poesía no habría inventado mejor. El goral de Amur, una cabra montesa de cuernos curvados y pezuñas que se adhieren a la roca vertical con una precisión que desafía la gravedad, habita los acantilados costeros del noreste, donde las montañas caen directamente al mar de Japón en paredes de granito de cientos de metros. Cada mañana, los gorales descienden por rutas verticales que utilizan las mismas familias desde hace generaciones, memorizadas pezuña a pezuña,
para beber en los arroyos que brotan de las grietas de la roca antes de regresar a las alturas donde ningún depredador puede seguirlos. Un error de cálculo en una de estas rutas significa una caída mortal, y sin embargo, las crías aprenden el camino siguiendo a sus madres con una confianza ciega que es, al mismo tiempo, la forma más pura de fe y la estrategia de supervivencia más arriesgada del reino animal. Los pocos biólogos que han podido observarlos desde barcos que navegan la costa norcoreana describen la escena como ver a un animal caminar por un edificio vertical con la tranquilidad de quien pasea por un parque. Los ríos del norte, el Yalu y el Tumen, son simultáneamente frontera, ruta de escape y fuente de vida para las poblaciones ribereñas. En invierno, cuando se congelan, los contrabandistas los cruzan a pie cargando mercancías chinas que abastecen los Gangmadang. En primavera, cuando se descongelan, los pescadores norcoreanos lanzan sus redes desde barcas de madera que no han cambiado de diseño en generaciones. Y en cualquier época del año, los soldados norcoreanos patrullan la orilla con órdenes de disparar a quien intente cruzar sin autorización. Una orden que los desertores confirman que se cumple regularmente, aunque la frecuencia de los disparos ha disminuido en zonas donde los sobornos a los guardias fronterizos son lo suficientemente generosos. La Guerra de Corea, que los norcoreanos llaman la Guerra de Liberación de la Patria y que los estadounidenses llaman la Guerra Olvidada, es el conflicto fundacional que explica prácticamente todo lo que Corea del Norte es hoy. Entre 1950 y 1953, la península fue devastada por una guerra que mató a más de 3 millones de personas y dejó un armisticio que técnicamente no es un tratado de paz, lo que significa que las dos Coreas siguen técnicamente en guerra. La campaña de bombardeos estadounidense fue más intensa que la de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Se lanzaron más bombas sobre este pequeño país que sobre todo el teatro del Pacífico contra Japón, incluyendo napalm, que incendió ciudades enteras. Pyongyang fue destruida casi por completo. La memoria de esa destrucción, transmitida de generación en generación y amplificada por la propaganda, es la fuente más potente de la que el régimen bebe para justificar su hostilidad hacia Estados Unidos. Para un norcoreano, la amenaza estadounidense no es una abstracción. Es una historia familiar de ciudades arrasadas que el gobierno actualiza constantemente con cada ejercicio militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur. Bajo la zona desmilitarizada, Corea del Norte excavó al menos 4 túneles de infiltración que fueron descubiertos entre los años 70 y 90. El tercer túnel, el más grande de los descubiertos, tiene 2 metros de alto, 2 metros de ancho y más de 1 kilómetro de longitud, y los militares surcoreanos estiman que por él podrían pasar 30.000 soldados por hora. Cuando fue descubierto, Corea del Norte afirmó que era una mina de carbón, a pesar de que las paredes de granito no contenían ni 1 gramo de carbón y de que el túnel apuntaba directamente hacia Seúl. La explicación fue tan absurda que se convirtió en un ejemplo de manual de la diplomacia norcoreana. Negar lo evidente con una convicción tan inquebrantable que la propia audacia de la mentira se convierte en una forma de poder. Se cree que existen más túneles que no han sido descubiertos. Ahora queremos llevarte a los secretos que el régimen norcoreano guarda con más celo. Las historias que no aparecen en la propaganda, que los turistas nunca ven y que solo conocemos por los testimonios de los que se atrevieron a hablar. El Buró 39, una oficina secreta dentro del Partido de los Trabajadores, gestiona lo que los analistas llaman el Fondo de Reptiles de la familia Kim. Una red de operaciones financieras ilícitas que incluyen falsificación de dólares estadounidenses de una calidad tan alta que el Servicio Secreto de Estados Unidos los ha denominado superdólares. Producción y tráfico de metanfetamina que se exporta a China y al sudeste asiático.
cibercriminalidad a escala industrial y comercio ilegal de armas. Los hackers norcoreanos del grupo Lazarus han robado más de 2.000 millones de dólares en criptomonedas y de bancos de todo el mundo en la última década. El asalto a la exchange de criptomonedas Ronin Network en 2022, que sustrajo 620 millones de dólares, demostró que las capacidades cibernéticas norcoreanas escalan a un ritmo que alarma a las agencias de seguridad de todo el mundo. Corea del Norte ha convertido Internet, la herramienta que sus ciudadanos no pueden usar, en una de sus principales fuentes de ingresos. Es la ironía más oscura del hermetismo norcoreano. El gobierno que prohíbe a su pueblo acceder a la red financia su existencia robando dinero a través de ella. La cultura norcoreana que el régimen promueve hacia el exterior tiene su propia industria de entretenimiento, controlada pero sofisticada. La Moranbong Band, una orquesta femenina creada por Kim Jong-un, combina instrumentos clásicos con sintetizadores y guitarras eléctricas en actuaciones que mezclan himnos patrióticos con versiones de temas de Rocky y de Disney que el régimen utiliza sin pagar derechos de autor, porque las leyes de propiedad intelectual no aplican a un país que no las reconoce. Las integrantes fueron seleccionadas personalmente por Kim Jong-un, y sus actuaciones representan el intento del líder de modernizar la imagen cultural del país sin abrir la puerta a una liberalización real. Es K-pop sin la libertad que lo hizo posible. El deporte es otro campo donde Corea del Norte despliega una combinación de talento genuino y propaganda calculada. Los levantadores de peso norcoreanos son consistentemente competitivos a nivel olímpico. Las gimnastas y los futbolistas han tenido momentos de éxito internacional, y los jugadores del equipo nacional de fútbol que participaron en el Mundial de 2010 en Sudáfrica protagonizaron uno de los episodios más surrealistas de la historia del deporte. Su primer partido contra Brasil fue retransmitido en diferido en la televisión norcoreana, y cuando perdieron 7-0 contra Portugal en el tercer partido, la retransmisión simplemente no existió. Para los norcoreanos que no tenían acceso a información exterior, su equipo tuvo un desempeño digno. La realidad era diferente, pero la realidad en Corea del Norte siempre ha sido un concepto negociable. Kim Jong-un, el líder actual, estudió en un colegio privado en Suiza bajo un nombre falso durante su adolescencia. Habla inglés, francés y alemán. Es un apasionado del baloncesto de la NBA, tanto que invitó a Dennis Rodman a visitarlo en Pyongyang, convirtiéndolo en el ciudadano estadounidense con mayor acceso al líder norcoreano en la historia. Tiene un tren blindado que utiliza para viajar por el país porque teme los atentados aéreos, y sus trayectos se planifican con un nivel de seguridad que incluye trenes señuelo que viajan delante y detrás del suyo. Su peso, que las agencias de inteligencia surcoreanas estiman en más de 140 kilos, ha generado especulaciones constantes sobre su salud, y cada vez que desaparece de la vista pública durante más de unos días, los analistas de todo el mundo empiezan a preguntarse si el régimen más hermético del mundo está a punto de enfrentar su crisis más impredecible. Una sucesión sin heredero claro. Su hermana, Kim Yo-jong, ha emergido como una figura de poder creciente que los analistas consideran la persona más probable para asumir el control si algo le sucediera al líder, lo que la convertiría en la primera mujer al frente de un estado confuciano en la historia moderna de Asia Oriental. Su estilo comunicativo, más directo y agresivo que el de su hermano, ha llevado a algunos analistas a sugerir que una Corea del Norte bajo su liderazgo podría ser más imprevisible, no menos. Los trabajadores norcoreanos en el extranjero son otro pilar financiero del régimen que el mundo conoce poco. Miles de norcoreanos trabajan en condiciones que las organizaciones de derechos humanos describen como esclavitud moderna en Rusia, China, Emiratos Árabes y varios países africanos, y entre el 70 y el 90% de su salario es confiscado por el gobierno.
Las sanciones de Naciones Unidas exigieron su repatriación, pero los informes indican que miles siguen operando bajo identidades falsas. Cada trabajador norcoreano en el extranjero es simultáneamente un generador de divisas para el régimen y un rehén cuya familia en casa garantiza su obediencia y su regreso. La reunificación coreana es el gran tema pendiente de la geopolítica asiática. 70 millones de coreanos que comparten el mismo idioma, la misma historia milenaria, la misma cocina, las mismas montañas sagradas y los mismos ancestros están separados por una frontera que lleva más de 70 años cortando familias por la mitad. Los encuentros de familias separadas, que ambas Coreas organizan esporádicamente, son eventos de una carga emocional que las cámaras de televisión capturan en imágenes que no necesitan traducción. Ancianos de 80 y 90 años que se abrazan llorando a hermanos, padres o hijos que no han visto en décadas y que saben que probablemente no volverán a ver después de las pocas horas que les concede el programa. Cada encuentro es una herida que se abre y se cierra en el mismo gesto, y los participantes regresan a sus respectivos lados de la frontera con una mezcla de gratitud y devastación que ningún protocolo diplomático puede gestionar. Es la herida más antigua de la Guerra Fría que sigue abierta. Y cada año que pasa sin reunificación, mueren miles de las personas que la vivieron, llevándose consigo la memoria de una Corea unida que pronto solo existirá en los libros de historia. El idioma coreano, que ambas Coreas comparten, ha empezado a divergir de formas que los lingüistas documentan con preocupación. Mientras Corea del Sur ha absorbido miles de anglicismos y neologismos tecnológicos, Corea del Norte ha creado sus propias palabras basadas en raíces coreanas puras, siguiendo la política de purificación lingüística del régimen. Un surcoreano dice juice, un norcoreano dice agua de fruta, un surcoreano dice ice cream, un norcoreano dice helado de crema. Las diferencias parecen menores, pero acumuladas durante 70 años de separación, han creado un vocabulario cotidiano lo suficientemente distinto como para que los desertores norcoreanos que llegan a Seúl necesiten semanas para entender completamente el habla callejera surcoreana. El idioma, que debería ser el puente más natural entre ambos pueblos, se está convirtiendo lentamente en otra frontera. Al principio de este viaje, te dijimos que hay un país donde cambiar de canal de televisión es un delito, y es cierto. Pero lo que hemos descubierto en este recorrido por el país más hermético del mundo es que detrás de las cifras, la propaganda y el control, hay 26 millones de personas que no eligieron nacer donde nacieron y que, dentro de los márgenes que un sistema totalitario les deja, intentan vivir con una dignidad que ningún régimen puede extirpar completamente. Los norcoreanos no son personajes de un documental, son seres humanos atrapados en un experimento político que lleva 3 generaciones funcionando y cuyo final nadie puede predecir porque nunca ha existido nada comparable. No sabemos cuándo cambiará Corea del Norte, no sabemos cómo cambiará, pero sabemos que el cambio, cuando llegue, será el acontecimiento geopolítico más complejo del siglo XXI. La apertura de un país de 26 millones de personas que no saben qué es Internet, qué es la democracia, ni qué aspecto tiene el mundo al otro lado de su frontera. Solo sabemos que los seres humanos tienen una capacidad infinita para adaptarse a lo intolerable y una capacidad igual de infinita para desear algo mejor. Y esa capacidad, que ningún régimen ha podido extinguir en la historia de la humanidad, es la razón por la que Corea del Norte, tal como la conocemos, no durará para siempre. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este viaje al país más hermético del mundo. Si pudieras conocer un solo aspecto más profundamente, ¿cuál sería? La vida cotidiana detrás de la propaganda, las historias de los que escaparon,
el paisaje virgen que el aislamiento ha preservado, o el futuro de un país que lleva 70 años congelado en una guerra fría que para el resto del mundo ya terminó. Si este documental te mostró una Corea del Norte que no conocías, apóyanos con tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los rincones más desconocidos del planeta. Nos vemos en el próximo destino. Porque al final, lo que Corea del Norte nos enseña no es cómo funciona una dictadura, es cuánto puede soportar un ser humano sin dejar de ser humano. Y esa lección, incómoda y necesaria, es la que este país hermético guarda con más celo que cualquiera de sus secretos nucleares.